Bueno, entonces hoy vamos a hacer 3 problemas del capítulo 5. Probablemente debido a muchas actividades que tienen con las otras materias, tal vez no han leído todavía el capítulo 5, ¿ya? Sin embargo, una vez de que ustedes estudien, va a comprender perfectamente. Los problemas tampoco son difíciles, pero sí hay que tomar en cuenta muchos conceptos y ecuaciones que ya se ha visto en anteriores capítulos. Sobre todo en física 1 se ha visto esto en dinámica circular, cinemática circular, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a hacer en primer lugar el problema 5.1. Siempre vamos a empezar de lo más fácil. Y es un problema largo que lo vamos a ir haciendo así por partes o por incisos. La pizarra no me alcanza para resolver todo el problema. Entonces voy a ir respondiendo inciso por inciso, ¿ya? Entonces el problema 5.1 dice lo siguiente. El desplazamiento de una partícula está dado por la ecuación. Voy a escribir yo aquí la ecuación, ¿ya? Me dice x igual 4 coseno paréntesis 3pi por t más pi. Entonces, el desplazamiento de una partícula está dada por esta ecuación. X igual a 4 coseno paréntesis 3pi por t más pi. Donde X está en metros y T en segundos. X está en metros y el tiempo en segundos. Calcular, dice inciso A, la frecuencia y el periodo del movimiento. Entonces, lo que vamos a calcular en primer lugar es la frecuencia angular, que lo representamos con F minúscula, y el periodo, que lo vamos a representar con la T mayúscula. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a utilizar para este capítulo, la ecuación del movimiento armónico simple es la siguiente, lo voy a escribir aquí arriba, ¿ya? X igual a A por el coseno, abrimos paréntesis, BWT más tita cero. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar, es la ecuación que me da la posición o el valor de X o el valor de la elongación en función del tiempo, ¿ya? A es la amplitud del movimiento, es un valor constante. W es la velocidad angular en radianes por segundo. T es el tiempo. Y tita cero recibe el nombre de ángulo de fase. En la mayoría de los problemas, el ángulo de fase hay que calcularlo. Y el ángulo de fase se calcula para las condiciones iniciales, tal como vamos a ver mucho más adelante. Entonces, esta ecuación lo comparamos con esta ecuación que nos da para este problema. Entonces, la amplitud, fíjense, va a ser igual a 4 metros. La velocidad angular va a ser igual a 3pi. Y el ángulo de fase es igual a pi. Desde luego que esos pi radianes nosotros lo podemos convertir en grados, ¿eh? Para sacar el coseno o el seno. Aunque también algunas calculadoras se puede calcular directamente el valor del ángulo expresado en pi radianes. Entonces, el inciso A nos pide calcular la frecuencia angular y el periodo. Hay una relación entre el periodo y la frecuencia angular. Entonces, el periodo es igual a 1 sobre F. O también decimos que F es igual a 1 sobre T. Entonces, conociendo la frecuencia o conociendo el periodo, podemos calcular la otra variable. Ahora, ¿cómo se calcula el periodo? El periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Les decía que aquí de esta ecuación, este término que antecede al tiempo, 3pi es igual a W. Entonces la velocidad angular
es 3pi. Esto está expresado en radianes por segundo. Entonces, el periodo, fíjense, para nosotros, el periodo va a ser igual a 2pi dividido 3pi. Entonces, pi con pi se va. Esto está en segundos. Entonces, el periodo va a ser igual a 2/3 de segundo. ¿Ya? Ese es el periodo. Y la frecuencia es lo inverso, ¿no? Entonces, la frecuencia va a ser 1, 2/3. Sube el 3 arriba y 3 entre 2 es 1,5. Las unidades de la frecuencia angular es el hertz, que es igual al ciclo por segundo. Entonces, en este caso, la frecuencia para nosotros es igual a 1,5 hertz. El hertz se simboliza con la H mayúscula y la Z. ¿Ya? Esto es hertz, que son ciclos por segundo. Entonces, el inciso A ya está resuelto. La frecuencia y el periodo. El periodo 2/3, o si no 0,33 segundos, y la frecuencia 1,5 Hz. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a seguir ahora hasta donde me alcance mi pizarra. Vamos a ver ahora el inciso B. A ver, ¿qué me dice ahora el inciso B? El inciso B dice calcular la amplitud del movimiento. La amplitud del movimiento es 4. Entonces, A es igual a 4 metros. El inciso C, la constante de fase. Este es la constante de fase. Entonces, aquí en la ecuación que nos da para este problema, la constante de fase es igual a pi. Entonces, el ángulo θ 0 es igual a pi. ¿Ya? Pero pi es igual a 180 grados. Entonces, también podemos expresarlo en grados. Entonces, el ángulo de fase es pi radianes o 180 grados. Nos vamos al inciso D. ¿Qué nos dice el inciso D? Se ha muerto mi celular. No, el inciso D dice la posición de la partícula. Cuando nos pregunta la posición, se refiere a una expresión que nos permita calcular el valor de X. Entonces, la posición de la partícula en t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Entonces, debemos encontrar una expresión para calcular X cuando el tiempo valga 0 segundos, digamos t1, y para un tiempo t2 de 5 segundos. Entonces, voy a hacer aquí el inciso D para que me alcance, ¿ya? El inciso D. Entonces, debo calcular yo el valor de X para t igual a 0 y para t igual a 5 segundos. Entonces, me vengo a esta ecuación. Entonces, digo ahora, para t igual a 0, para t igual a 0 segundos. Entonces, escribo la ecuación. Entonces, voy a escribir X igual a 4 coseno. Entonces me dice t igual a 0. Entonces voy a colocarlo. Entonces, 3pi por t más pi. Entonces, pero ahora t vale 0. Entonces todo este término se va a hacer 0 y va a quedar simplemente 4 coseno de pi. Entonces todo este término, el primer término que está aquí entre paréntesis, se hace 0. Entonces queda 0 más pi, pi. Entonces, el valor de X para t igual a 0 va a ser igual a 4 por el coseno de pi.
Pero decía, pi, ¿cuánto vale? Vale 180 grados. Esto se convierte de la siguiente forma. Tengo pi. Entonces digo, por pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, pi con pi se cancela y queda 4 coseno de 180 grados. ¿Ya? Entonces, saco cuánto vale el coseno de 180. El coseno de 180 es igual a menos 1. Entonces, menos 1 por 4, menos 4 metros. Entonces, cuando t vale 0, el valor de x es menos 4 metros. Ahora vamos a hacer para t igual a 5 segundos. Para t igual a 5 segundos. Entonces, nuevamente escribo ahora la ecuación. X igual a 4 coseno, pero ahora tenemos 3pi por 5. 3pi, ¿por qué? Porque ahora el tiempo vale 5. Más pi. Esto es igual a 4 coseno y tengo 5 por 3, 15 pi. Más pi, tengo 16 pi. ¿Ya? Ahora multiplico aquí. Tengo pi y arriba en el numerador 180 grados. Entonces pi con pi se cancela. Entonces el valor de x va a ser igual a 4 por el coseno de 2880 grados. ¿Por qué? Porque 16 por 180, 16 por 180 es 2880. Entonces ahora el valor de x, ¿cuánto vale coseno de 2880? Entonces el coseno de 2880 vale 1 positivo. Entonces 1 por 4, 4 metros. Entonces para t igual a 0, x vale menos 4 metros. Y para t igual a 5 segundos, x vale 4. ¿Qué significa? Bueno, no nos dice el problema de que, pero realmente tenemos aquí nosotros el valor de x que corresponde a la posición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, para t igual a 0, se encuentra aquí en el lado izquierdo, ¿ya? A menos 4 metros. Ahí se encuentra el cuerpo. Y para t igual a 5 segundos, 4 positivo. Entonces se encuentra aquí al lado derecho. ¿Ya? Entonces esto es para t igual a 0 y esto es para t 5 segundos. ¿Ya? Entonces de esa forma está resuelto el inciso D. Pero hay muchos más incisos en este problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a borrar. Como se está grabando la clase, van a verlo todos ustedes. Nuevamente, si es que hay algo que no se está entendiendo. Entonces yo voy a borrar este inciso A. Entonces ahora tengo el inciso E. ABCD, el inciso E. ¿Qué me dice el inciso E? El inciso E me dice calcular la velocidad y aceleración en cualquier instante. La velocidad y aceleración en cualquier instante. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener una expresión para calcular la velocidad y la aceleración para cualquier valor de tiempo. ¿Qué es lo que hacemos entonces ahora? Esta ecuación lo derivamos para encontrar la ecuación de la velocidad. Entonces, la derivada de x respecto al tiempo es igual a la velocidad. Entonces, derivo yo esta ecuación, 4 coseno 3pi t más pi. La derivada de la función coseno es menos seno. ¿Ya? Entonces, esto ya saben ustedes derivar más que yo. Entonces, la derivada de esta ecuación va a ser igual a menos 4 seno de 3pi t más pi por la derivada de la función que está entre paréntesis, que va a ser simplemente 3pi. ¿Por qué? Porque la derivada de esta constante se hace 0. ¿Ya?
Entonces, aquí la velocidad va a ser igual a menos, ¿ya? Lo escribí así. Menos, tengo 4 por 3pi, todo esto ahora seno, paréntesis 3pi más pi. Entonces, la expresión para calcular la velocidad en función del tiempo va a ser igual a menos 4 por 3, 12 pi seno 3pi por t más pi. Entonces, 12 es constante, pi es constante, pi es constante, pi es constante. Entonces, ¿de qué depende esta velocidad? Depende solamente del tiempo. Entonces, esa es la ecuación para calcular la velocidad en cualquier instante. Significa en cualquier tiempo. Para un tiempo 0, para 2 segundos, para 5 segundos, etc. Ahora, para encontrar la expresión que me permita calcular la aceleración, derivo nuevamente esto. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vuelvo a derivar esta ecuación. Entonces va a ser igual. La derivada del seno ahora es coseno. Entonces tengo menos 12 pi. Entonces aquí voy a tener yo un paréntesis 3 pi. Y ahora colocamos el coseno de 3 pi por t más pi. Entonces haciendo operaciones, la aceleración va a ser igual a menos 12 por 3 es 36. Pi al cuadrado, pi por pi, pi al cuadrado. Entonces, coseno, paréntesis, 3 pi por t más pi. Entonces, esta es la expresión que me permite calcular la aceleración en función del tiempo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿se está viendo bien? A ver, si era un poquito borroso, hijo. Se ve, pero no. ¿Se ve o no se ve? Se me han dormido. Bueno, ahora voy a continuar. Hay 2 incisos más. Entonces ya hemos calculado el inciso E, la velocidad y la aceleración, cualquier. El inciso F, la velocidad y la aceleración máxima. Los voy a borrar. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver ahora cómo se calcula la velocidad y la aceleración máxima. Y lo vamos a hacer de 2 formas. ¿Ya? Tenemos ahora todo el tiempo del mundo. Entonces, en el inciso F debemos calcular la velocidad máxima y la aceleración máxima. Lo podemos calcular a partir de estas 2 ecuaciones. ¿Ya? Entonces voy a escribir la expresión de la velocidad. Entonces la velocidad dice, es igual a menos 12 pi seno de 3 pi por t más pi. Esa es la ecuación que me permite calcular la velocidad para cualquier tiempo. Ahora, si me pide encontrar la velocidad máxima va a ser cuando el seno de este ángulo sea 1. Saben que el seno varía desde un valor de 0 hasta un valor de 1. Entonces, esto es un ángulo. 3pi por t más pi es un ángulo. 20 grados, 30 grados, 80 grados, 120 grados. Entonces, cuando el valor de este ángulo, ¿ya? Cuando el seno de este ángulo sea 1, entonces vamos a tener la velocidad máxima. ¿Ya?
Realmente, ¿cuándo es el seno de 1? Seno de 0 es 0. Seno de 90 es 1. Por si todo este ángulo, fíjense, si todo este ángulo valiera 90 grados, entonces yo voy a tener ahí el valor máximo de la velocidad. No voy a colocar, el signo se coloca más menos cuando calculamos el valor máximo de la velocidad o de la aceleración. ¿Por qué colocamos más menos? Porque va a tener un valor máximo positivo y un valor máximo negativo. Entonces le decía, si esto vale 12 pi seno de 90 grados, el seno de 90 es 1 y por lo tanto el valor máximo de la velocidad va a ser más menos 12 pi. Esto en metros por segundo. Entonces, resumiendo, ¿cuándo vamos a tener el valor máximo? Cuando todo esto valga 1. De la misma forma, ahora vamos a calcular la aceleración. La aceleración está dada por esta expresión. ¿Bien? La aceleración es igual a menos 36 pi al cuadrado por el coseno de 3 pi por t más pi. Entonces, ¿cuándo vamos a tener el valor de la aceleración máxima? Cuando el coseno de este ángulo sea 1. Porque si el coseno de ese ángulo es 0,8, 0,9, 0,3, no vamos a tener el valor máximo. Entonces, cuando el coseno de ese ángulo valga 1, ahí vamos a tener el valor máximo de la aceleración, que también vamos a tener un positivo y un negativo, que va a ser igual a más menos 36 pi al cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esa es la aceleración máxima y esta es la velocidad máxima, 12 pi metros por segundo. ¿Cómo se puede calcular también la velocidad máxima? La velocidad máxima se calcula a partir de esta ecuación. ¿Ya? Voy a escribir la velocidad igual a más menos W. Para resolver los problemas de este capítulo hay que hacerse un buen formulario, ¿ya? Que involucre todas las formas. Entonces hay una ecuación que se expresa de esta forma, que la velocidad es igual a más menos W, donde W es la velocidad angular, por raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Cuándo se tiene la aceleración máxima? La aceleración máxima se tiene cuando X vale 0. Entonces digo, si X es 0, entonces tenemos la aceleración máxima. Entonces, si X es 0, va a quedar raíz cuadrada de A al cuadrado. Entonces, va a ser simplemente W por A. Entonces, la velocidad máxima, ¿ya?, es igual a más menos W por A, simplemente. ¿Ya? Porque esto se hace 0, queda A al cuadrado, al salir de la raíz sale como A. Entonces, la velocidad máxima es igual a la velocidad angular por la amplitud. Entonces, vamos a ver esto, nos va a salir el mismo valor. ¿Cuánto vale W? La velocidad angular vale 3 pi. 3 pi. Entonces, colocamos 3 pi. ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud vale 4. Vale 4 metros. Entonces, tengo 3 pi por 4. Entonces, esto va a ser más o menos 4 por 3, 12 pi metro por segundo. Y esto es tal como hemos encontrado aquí arriba. La velocidad máxima más o menos 12 pi metros por segundo. De la misma forma también se calcula la aceleración máxima. ¿Con cuál ecuación se calcula la aceleración máxima? Con esta ecuación, fíjense. La aceleración máxima es igual. ¿Dónde está mi borrador? No me va a alcanzar ahí. Voy a hacer aquí arriba. ¿Ya? Aquí sí. ¿Ya? En el texto de la deducción de ecuaciones, en la teoría, hay una ecuación que se obtiene relacionando la ley de Hooke con la segunda ley de Newton. Entonces, a partir de ahí se encuentra una expresión que la aceleración es menos, ¿ya?, K sobre M por X. Esta ecuación me permite calcular la aceleración para cualquier valor de X, conociendo siempre la constante K
y la masa del cuerpo que está en movimiento. Ahora, si se trataría de un resorte, ¿ya? Como por ejemplo, a ver, aquí voy a borrar nuevamente, ¿ya? Entonces solamente es para explicar. Entonces, si tuviésemos aquí un resorte, y aquí el cuerpo, el resorte está oscilando así, ¿ya? Esta es la posición x igual a 0. Aquí tenemos menos a, y aquí más a, ¿ya? Entonces, aquí es la posición x igual a 0, que es en el equilibrio. Entonces, ahí se mueve hacia la derecha un valor de más a, hacia la izquierda menos a, ¿ya? Muy bien. Entonces, para este resorte, el valor de la velocidad angular es igual a raíz de K sobre M. Entonces, si de aquí nosotros despejamos K sobre M, va a ser igual a W al cuadrado, ¿ya? Entonces, si despejo K sobre M, va a ser igual a W al cuadrado. Entonces, ahora esta ecuación, la aceleración va a ser igual a menos W al cuadrado por X. Entonces, para calcular la aceleración en función de X, yo tengo esa expresión. Si me piden calcular la aceleración máxima, entonces coloco más menos W al cuadrado por A. La aceleración máxima va a ser cuando el valor de X sea igual a la amplitud, cuando se encuentre al lado derecho o cuando se encuentre al lado izquierdo. Calculemos esta aceleración máxima. Entonces, ¿cuánto vale W? W vale 3pi al cuadrado. Entonces, vamos a tener aquí 3pi por A. ¿Y cuánto vale A? Vale 4. Entonces, ahora, ¿cuánto va a valer esto? Entonces, la aceleración máxima va a ser igual a más o menos 3 al cuadrado es 9. 9 por 4, 36 pi al cuadrado. Entonces, fíjense, la aceleración máxima, 36 pi al cuadrado. ¿Y cuánto hemos obtenido nosotros aquí? También 36 pi al cuadrado metros segundo cuadrado. Entonces, hemos visto dos formas de calcular la velocidad máxima y la aceleración máxima. Falta todavía un inciso, parece, para este problema. Es decir, es un problema largo. Entonces, ya hemos resuelto el inciso F, que me pedía la velocidad máxima y la aceleración máxima. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, la velocidad y aceleración máxima. Y finalmente hay un inciso G. La rapidez y la aceleración en t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Entonces, voy a volver otra vez a borrar. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esta primera parte. Entonces, hay un inciso G en que me pide que calculemos la velocidad y la aceleración para un tiempo de 0 segundos y luego para un tiempo de 5 segundos. ¿Ya? A ver, voy a fijarme nuevamente. Es el último inciso G. Dice la rapidez y aceleración en t igual a 0 y 5 segundos. Entonces vamos a calcular la velocidad y la aceleración para t 0 segundos y para t 5 segundos. Entonces, ¿de cuál ecuación lo vamos a hacer? Esta ecuación. Entonces, la velocidad es igual a menos 12 pi seno, abro un paréntesis, 3 pi por t más pi. Entonces, voy a encontrar la velocidad para t igual a 0. Entonces, esto se hace 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda velocidad igual a menos 12 pi por el seno de pi.
pero pi es 180. Entonces tengo menos 12 pi por seno de 180 grados. ¿Ya? Entonces ya hemos visto que el seno de 180 es uno. A ver, ¿dónde está? Seno de 180 es 0. ¿Ya? El seno de 180 es 0. Entonces la velocidad es 0. Entonces aquí sí todavía lo vamos a poner. Para t igual a 0. Para t igual a 0, la velocidad es 0. Vamos a ver cuánto vale la aceleración. Para la aceleración utilizamos esta ecuación. Menos 36 pi cuadrado. Menos 36 pi cuadrado. Coseno 3 pi por t más pi. Esto se hace 0 para t igual a 0. Entonces me va a quedar la aceleración igual a menos 36 pi al cuadrado por el coseno de pi. Pero pi es 180, entonces yo puedo escribir menos 36 pi al cuadrado coseno de 180. Entonces, ¿cuánto vale ahora el coseno de 180? El coseno de 180 es menos 1. Entonces, queda menos 1 por menos, es más. Entonces, la aceleración va a ser igual a 36 pi al cuadrado, metro segundo cuadrado. Entonces, la velocidad para t igual a 0 vale 0. La aceleración para t igual a 0 vale 36 pi al cuadrado. Ahora vamos a calcular la misma velocidad y la aceleración para t igual 5 segundos. Entonces, eso voy a borrar. Entonces, ahora escribir para t igual 5 segundos. Me vengo a esta ecuación. La velocidad igual a menos 12 pi menos 12 pi por el seno, paréntesis, 3 pi por t. Entonces tengo 3 pi por 5, porque ahora el tiempo vale 5. Más pi. Esto va a ser igual a menos 12 pi. Tengo 5 por 3, 15. 16 pi. ¿Vale? Entonces la velocidad es igual a menos 12 pi. Ahora tengo aquí el seno. Entonces esto es 16 pi. Hago la conversión. Pi es igual a 180 grados. Pi con pi se va. Y me queda velocidad igual a menos 12 pi seno de 2880 grados. Porque 16 por 180 es 2880. 16 por 180 es 2880. Entonces el seno de 2880 es 0. Nuevamente la velocidad para 5 segundos es 0. Si me ha salido que la velocidad para 5 segundos es 0, entonces la aceleración también me tiene que volver a salir este valor de 36 pi al cuadrado. Entonces, aceleración igual. ¿Dónde está mi ecuación? Aquí está. Menos 36 pi al cuadrado coseno así. 3 pi por 5 más pi. Entonces esto va a ser igual
a menos 36 pi al cuadrado. Coseno viene siendo lo mismo. Tengo aquí 3 pi por 5 más pi. Entonces 15, 16 pi. Y 16 pi es igual a 2880 grados. Entonces finalmente la aceleración va a ser igual. Positivo. Entonces, ¿por qué? Porque el coseno de 2880, coseno de 2880 es 1. Entonces esto es 1. Entonces aquí, bueno. Ya hecho, en este caso tenemos el valor máximo. ¿Ya? Pues si quieren lo dejo así. Entonces la aceleración, a ver, vamos a interpretar. Cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad vale 0 y la aceleración tiene su máximo valor positivo. Significa que se encuentra al lado izquierdo. Cuando el tiempo es 5 segundos, la velocidad vale 0, pero la aceleración tiene su máximo valor negativo. Significa que se encuentra al lado derecho. Por eso vale menos 36 pi cuadrado metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso recién estaría terminado este problema 1. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerlo ya, antes de que vos. Les decía, pareciera que es un poco complicado estos problemas, pero bueno, eso es porque todavía no me han estudiado la teoría. Cuando estudien la teoría, repasen algunos conceptos que se ha visto ya en física 1, cinemática circular, dinámica circular, y van a ver que solamente es reemplazar datos en fórmulas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a borrar y ahora vamos a hacer un problema 5.3. ¿Cuánto tiempo se nos ha ido ya? 40 minutos, fíjense, en un solo problema. Entonces ahora el 5.3 dice el resorte horizontal de la figura. Voy a hacer esa figurita para interpretar. Entonces tenemos un resorte. De aquí la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, el valor de X es igual a 0. Y en esta posición tenemos un valor de X. Hacia la derecha. M. Entonces, esta es la posición de equilibrio. Si yo lo aplico una fuerza al bloque hacia la derecha, el resorte se estira.
Si yo suelto, entonces va a empezar a oscilar, pasando siempre por la posición de equilibrio izquierda, posición de equilibrio derecha, posición de equilibrio izquierda. Es un dibujo representativo del problema. A ver, vamos a leer ahora qué nos dice. También vamos a ir resolviendo por partes. Dice, el resorte horizontal de la figura se estira 0,075 metros. Se estira 0,075 metros a partir de su posición de equilibrio cuando se le aplica una fuerza de 3,4 newtons. ¿Ya? Entonces, el resorte se estira 0,075 metros cuando se lo aplica una fuerza de 3,4 newtons. Entonces, inicialmente no hay el bloque, ¿ya? Entonces, agarramos nosotros, digamos, hagamos un dinamómetro y jalamos desde este extremo del resorte. Entonces, cuando nosotros hemos estirado una distancia de 0,075 metros, vemos en el dinamómetro una fuerza de 3,4 newtons. Entonces, cuando aplicamos una fuerza de 3,4 newtons sobre el resorte, antes de que esté el bloque, se estira 0,075 metros. Voy a seguir leyendo ahora el problema. Luego se fija un cuerpo de 7 newtons. Entonces, recién colocamos un bloque de 7 newtons. Nos está dando el peso al extremo del resorte y se jala 0,15 metros a lo largo de la superficie horizontal sin rozamiento a partir de la posición de equilibrio. Entonces se suelta el cuerpo y ejecuta un movimiento armónico simple. Muy bien. ¿Qué me dice esta segunda parte del pleno? Entonces nosotros ahora sujetamos un bloque al resorte en el lado derecho. Soldamos el resorte al bloque. Y luego dice, agarramos el bloque, lo estiramos hacia la derecha 0,15 metros. Esa viene a ser la amplitud. ¿Ya? Entonces, de esta posición de equilibrio, yo lo jalo 0,15 metros. ¿Ya? Entonces, por decir hasta ahí. ¿Ya? Entonces, jalamos nosotros 0,15 metros y desde aquí lo soltamos. Entonces, esto es la amplitud. Si yo jalo 10 centímetros de la posición de equilibrio y lo suelto, esos 10 centímetros viene a ser la amplitud. Si yo lo jalo 5 centímetros y lo suelto, la amplitud es 5 centímetros. En este caso me dice que jalamos hacia la derecha 0,15 metros y lo soltamos. Por lo tanto, la amplitud es 0,15 metros. Y luego nos dice que efectúa un movimiento armónico simple. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo esto lo voy a borrar por cuestiones de espacio. Ya sabemos que la amplitud es igual a 0,15 metros. Voy a seguir leyendo el problema ahora para ver qué es lo que me pregunta. Entonces, pero voy a volver a leer una vez más. Dice, luego se fija un cuerpo de 7 newtons al resorte y se jala 0,15 metros a lo largo de la superficie horizontal sin rozamiento a partir de la posición de equilibrio. Entonces se suelta el cuerpo y ejecuta un movimiento armónico simple. Inciso A. ¿Cuál es la constante del resorte? Entonces, en el inciso A me pide calcular la constante del resorte. ¿Cómo calculamos la constante del resorte? Con la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza que se aplica para estirar un resorte es igual a K por X. Entonces aquí despejamos K va a ser igual a F sobre X. La fuerza vale 3,4 newtons. Y X vale 0,075.
metros. Entonces, el valor de la constante del resorte es 3.4 dividido 0.075. Y eso es 4533. Newton sobre metro. Entonces, el inciso A me pide la K del resorte, ya lo hemos calculado. Vamos a ver qué nos pide el inciso B. ¿Cuál es el inciso B? ¿Cuál es la fuerza que ejerce el resorte sobre el cuerpo de 7 newtons cuando se va a soltar el cuerpo? Entonces, ¿cuándo vamos a soltar el cuerpo? El cuerpo se suelta cuando X es igual a y cuando esto vale 0,15 metros. Ahí se suelta el cuerpo. Entonces, ahora debemos calcular la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a K por A. El momento que vamos a soltar, el valor de X es igual a A. Entonces, ¿cuánto vale K? 4533 newton sobre metro. Y el valor de A vale 0,15 metros. Metros con metros se cancela. Entonces, la fuerza va a ser igual a 4533 por 0.15. Y eso es igual a 6,8. Entonces, ya tenemos el inciso B. Veamos qué nos dice el inciso C. Constante, ¿cuál es la fuerza que ejerce el resorte cuando se va a soltar? Inciso C. ¿Cuál es el periodo de oscilación después de soltar el cuerpo? Entonces, en el inciso C debemos calcular el periodo. ¿Ya? Ahora, el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. El periodo es 2pi sobre la velocidad angular. Cuando tenemos un resorte con un bloque de masa m oscilando, la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de K sobre m. En esta ecuación, K debe estar expresada en newton por metro y m debe estar expresado en kilos. Ahora, en este caso no tenemos nosotros la masa, pero tenemos el peso. Ustedes saben que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, la masa es el peso sobre G. Entonces, aquí vamos a tener que la velocidad angular va a ser igual a K. Y en vez de M, tenemos W sobre G. ¿Ah? Entonces, voy a calcular aquí el valor de W. Entonces, W es igual a la raíz, el valor de K, 4533. Y aquí tenemos 7 entre 9,81. El peso dividido la aceleración de la gravedad. Entonces, ahora, ¿cuánto vale la velocidad angular? Entonces, digo 45.33. Esto sube al numerador por 9.81 dividido 7 igual raíz. Sale 7,97. Radianes por segundo. Entonces ahora calculo el periodo con esta ecuación. Entonces el periodo es 2pi dividido W. Dividido 7,97. Entonces 2pi, 2 por pi dividido 7.97. Sale 0,788, redondeado a 0,79.
segundos. Entonces, el periodo es 0,79 segundos. Inciso D. Voy a colocar ahí el inciso D. ¿Qué me pide en el inciso D? Dice, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud del movimiento? La amplitud del movimiento es 0,15 metros. Es el valor que nosotros jalamos y soltamos. Entonces, jalamos 0,15, ese es el valor de la amplitud. Ya está el inciso D. El inciso E. ¿Cuál es la máxima velocidad del cuerpo? La máxima velocidad lo encontramos con esta ecuación. ¿Ya? Velocidad máxima va a ser igual a más menos W raíz de A al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Cuándo tenemos el valor máximo? Cuando está en el centro. Cuando X vale 0. Entonces, la velocidad máxima va a ser simplemente más menos W por A. Entonces, la velocidad máxima es igual a más menos. ¿Cuánto vale W? 7,97. ¿Y cuánto vale A? 0,15. Entonces, la velocidad máxima es igual a más menos 7,97 por 0,15. Eso es 1,2. No sé si en este valor o en el próximo hay un error en el texto, ¿ya? No sé si es en la velocidad o la aceleración, pero este valor está correcto. Finalmente tenemos otro inciso, pero el inciso E. Entonces, el inciso C, ¿cuál es la máxima velocidad del cuerpo? El inciso E, perdón, el inciso E, ¿cuál es la máxima velocidad del cuerpo? Este es el inciso E, la velocidad máxima. Y el inciso F dice, ¿cuál es la máxima aceleración? Entonces, nuevamente, la máxima aceleración, A, B, C, D, E, F. La aceleración máxima es igual a W al cuadrado por A. Pero lo vamos a poner aquí, donde está mi borrador, el signo más y menos. Siempre que tengamos el valor máximo de la aceleración y de la aceleración, perdón, de la aceleración y de la velocidad, colocamos siempre los dos signos, más menos, porque siempre va a haber un valor máximo positivo y negativo, tanto de la velocidad como la aceleración. Entonces, la aceleración máxima es igual a más menos W al cuadrado por A. Esto es igual a más menos W al cuadrado, 7,97. 7,97 al cuadrado por 0,15. Entonces, la aceleración máxima va a ser igual a más menos. Entonces, hacemos 7,97 al cuadrado por 0,15. Y eso es igual a 9,53. De esa forma está resuelto el problema 5.3. ¿Ya? Y bueno, como estamos aprovechando la clase, voy a hacer un problema más. Tenemos todavía media hora. Entonces ahora vamos a pasar a ver, vamos a saltear. Un corto, voy a buscar un problema corto. El 5.7. Borramos.
5,7. Creo que hay un dibujo para 5,7. Sí, hay un dibujo. Lo voy a hacer. Entonces, esto es la amplitud. $10 centímetros. Ya es la amplitud. Entonces, el problema 5,7 dice lo siguiente. Un cuerpo de 100 gramos de masa. Voy a anotar aquí los datos. 100 gramos de masa. Cuelga de un largo resorte helicoidal, como indica la figura. Punto seguido. Cuando se estira de él 10 centímetros, entonces inicialmente tenemos el resorte y el cuerpo que está colgado del resorte, sin que el resorte se estire. Entonces agarramos, nosotros jalamos hacia abajo el bloque 10 centímetros y lo soltamos. Entonces la amplitud es 10 centímetros, tal como está aquí anotado. Entonces jalamos 10 y soltamos y empieza a oscilar. Cuando nosotros jalamos hasta aquí los 10 centímetros, el momento que lo soltamos, para nosotros ese es el tiempo inicial t igual a 0. ¿Ya? Entonces, para t igual a 0, ¿ya? El cuerpo se encuentra a 10 centímetros por debajo de la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, cuando está a 10 centímetros por debajo, lo soltamos. Entonces, para t igual a 0, este valor de x, ¿ya? Es igual a A, ¿ya? Para t igual a 0, el valor de x es igual a A, igual a los 10 centímetros. Muy bien, voy a seguir leyendo. Entonces, cuando se tira de él 10 centímetros por debajo de su posición de equilibrio y se abandona a sí mismo, oscila con un periodo de 2 segundos. Entonces, me está dando el periodo, 2 segundos. Ahora, punto aparte, inciso A. ¿Cuál es su velocidad al pasar por la posición de equilibrio? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos soltamos, cuando pasa por la posición de equilibrio, x vale 0. Entonces, si me pide la velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio, lo que me está pidiendo es la velocidad máxima. ¿Y cómo lo calculamos esa velocidad máxima? A partir de esta ecuación, más menos, ¿ya? W raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, la velocidad máxima es cuando x igual a 0. ¿Ya? Entonces, esto se hace 0. Y por lo tanto, la velocidad máxima es igual a más menos w por a, simplemente. ¿Ya? Entonces, la velocidad máxima es igual a más menos de velocidad angular por la amplitud.
conocemos la amplitud, ¿no ves? Entonces la amplitud vale 10 centímetros o 0,1 metros. 10 entre 100 es 0,1. ¿Eh? A ver, 10 dividido 100 es 0,1 metros. No tenemos la velocidad angular, pero tenemos el periodo. ¿Ya? Entonces, si tenemos el periodo, hemos dicho que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. En este caso, el periodo es 2 segundos. Entonces, la velocidad angular va a ser igual a pi radianes por segundo. Era la velocidad angular. Entonces, la velocidad máxima será igual a más menos, en vez de W, tengo pi por 0,1. La amplitud es 0,1 metros. Entonces, esto yo lo puedo dejar así. Más menos 0,1 pi metros sobre segundo. Entonces, ya tengo yo la velocidad máxima. ¿Qué me pide? A ver el inciso B. Dice, ¿cuál es su aceleración cuando se encuentra 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio? Entonces, me pide cuánto vale la aceleración si X es igual a 5 centímetros. Cuando me dice por arriba o por encima de la posición de equilibrio, para nosotros aquí la X es más. Si me pide por debajo, para nosotros la X hacia abajo es menos, ¿ya? Entonces, de la posición de equilibrio hacia arriba, la X para nosotros es positiva. Para abajo es negativa. Ahora me pide 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Por eso coloco X igual a 5 centímetros. ¿Cómo vamos a calcular la aceleración? A partir de esta ecuación, ¿ya? La aceleración es igual a menos W al cuadrado por X. La aceleración es igual a menos W al cuadrado por X. Si X sería negativo, la aceleración sería positiva. Entonces, cuando el bloque se encuentra por encima de la posición de equilibrio, la aceleración va a ser negativa. Cuando se encuentre por debajo, la aceleración va a ser positiva. ¿Por qué? Porque por debajo X va a ser negativo. Entonces, en este caso, la aceleración es igual a menos W. ¿Cuánto vale W? Pi. Entonces, menos pi al cuadrado por 0,05. Nos dice 5 centímetros entre 100 es 0,05. Entonces, la aceleración es igual a menos 0,05 pi al cuadrado, metros segundo cuadrado. Esa es la aceleración para X igual a 5 centímetros. Finalmente hay un inciso C, que es el más interesante de este problema. El inciso C dice, si se está moviendo hacia arriba, ¿cuánto tiempo tarda en desplazarse desde un punto situado 5 centímetros por debajo de la posición de equilibrio a otro situado 5 centímetros por encima de él? Siempre lo que tenemos que tomar en cuenta es la posición final respecto al equilibrio. Entonces nos pide el tiempo que tarda en ir desde 5 centímetros que se encuentra por debajo de la posición de equilibrio hasta 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Entonces, la posición final es X igual a 5 centímetros, porque nos dice cuando se encuentra 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, el valor de X, repito, es 5 centímetros. Entonces, debemos calcular el tiempo cuando se encuentra 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Para encontrar el tiempo, necesariamente tenemos que trabajar con esta ecuación. X igual, ¿ya?, a
coseno de BWT más tita cero. Es decir, la ecuación que representa la posición en función del tiempo para el movimiento armónico simple. El valor de X, hemos dicho, en función del tiempo va a estar dada por esta expresión, donde A es la amplitud del movimiento, W la velocidad angular y tita cero el ángulo de fase. Lo primero que tenemos que encontrar es el ángulo de fase. El ángulo de fase es el ángulo con el cual empieza el movimiento. En este caso particular, el ángulo de fase se lo calcula para el tiempo t igual a 0. Cuando el tiempo t es igual a 0, el valor de x es igual a la amplitud, porque nosotros hemos estirado los 10 centímetros y lo hemos soltado. Entonces, a partir de esta ecuación decimos x igual a a. Entonces digo a igual a a. Para t igual a 0, x es igual a a. Por eso yo coloco a igual a y aquí va a quedar simplemente coseno de tita cero. Ahora, esta a traigo aquí a dividir. Entonces tengo a sobre a igual a coseno de tita cero. Pero a sobre a es 1. Entonces yo puedo escribir así. Coseno de tita cero igual a 1. ¿Y cuánto tiene que valer este ángulo para que su coseno sea 1? Tiene que valer 0. Entonces, coseno de 0 grados es 1. Entonces, para este problema llegamos a la conclusión que el ángulo de fase es 0 grados. ¿Ya? El ángulo de fase es 0 grados. ¿Por qué? Porque coseno de 0 es 1. Esta parte tal vez ahora no se lo entienda, pero se lo va a comprender en el transcurso de la otra clase cuando hagamos otro tipo de problemas donde calculemos el ángulo de fase. Pero repito, el ángulo de fase es el ángulo que se calcula para el tiempo t igual a 0. Algunas veces el problema me puede decir que para el tiempo t igual a 0, el cuerpo se encuentra 5 centímetros por debajo o 5 centímetros por encima. ¿A ver? Bueno, en este caso es otro tipo de problema. Entonces, una vez de que nosotros hemos encontrado el ángulo de fase, ya yo me voy a venir aquí, ¿ya? Entonces ya tengo yo el ángulo de fase. Entonces, esta ecuación ahora lo escribo de la siguiente manera. X igual a coseno de BWT. Es decir, ya no pongo más tita 0. ¿Por qué? Porque ese ángulo vale 0. Entonces ya no lo sumo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a calcular? El tiempo. Entonces, reemplazo lo que conocemos. Me dice el tiempo para 5 centímetros. Entonces, aquí en vez de X coloco 0,01. Y en vez de A coloco 0,1. ¿Por qué? Porque la amplitud vale 0,1 metros. Ahora aquí tengo coseno. En vez de W, ¿cuánto vale W? ¿Dónde está W? Vale pi. Entonces digo coseno de pi por t. Ahora traigo esto a dividir. Entonces 0,01 entre 0,1, eso es 0,5, es 0,01 dividido 0,1. Esto es... perdón, aquí hay errores. 5 centímetros, 0,05. ¿Ya? El valor de X es 5 centímetros entre 100 es 0,05. ¿Ya? Entonces, ahora, 0,05 dividido 0,1, eso es 1 medio o 0,5. Entonces, tengo 0,5 igual al coseno de pi por t. Ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Todo esto es un ángulo. Pi por t es un ángulo. Entonces, yo encuentro el primer valor de un ángulo cuyo coseno sea 0,5. Y el primer valor es 60 grados. Entonces yo hago esto, fíjense, 0,5 igual al coseno de 60 grados, entonces me queda 0,5 igual a 0,5. ¿No? Entonces, ¿qué significa eso? Que pi por t, voy a borrar nuevamente. Entonces significa que pi por t es igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 60 es 0,5.
¿ya? Si este tiempo no me sale positivo, entonces yo busco el siguiente ángulo. Y el siguiente ángulo va a ser 360 menos 60 o 360 más 60. También eso lo vamos a ver en la resolución de los próximos problemas. Entonces, como aquí el tiempo tengo positivo, entonces despejo. El tiempo es igual a 60 grados dividido pi. Finalmente, para operar, tengo que convertir. Entonces digo, pi es igual a 180 grados. Pi con pi se va, grado con grado se va. Y de ahí yo obtengo recién el tiempo. Entonces vamos a dividir. 60 dividido 180. Y eso es 1/3, 0,33 segundos. Entonces, este es el inciso C. Desde aquí viene el inciso C. Entonces, el inciso C, desde ahí hasta aquí. Bueno, con eso estaría resuelto el problema. Como les digo, probablemente no se haya entendido mucho, pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia una vez de que estudien toda la teoría y resuelvan nuevamente estos ejercicios, van a ver que no es nada del otro mundo, ¿ya? Entonces aquí yo voy a parar la grabación. Si desean hacer alguna consulta, alguna pregunta, pueden activar ustedes su